¿Te imaginas vivir en un país donde salir de casa podría costarte la vida? ¿Donde las pandillas controlan barrios enteros, los sicarios matan por encargo y la policía teme patrullar ciertas zonas? Esto no es una película. Es la realidad que millones de personas vivieron, y en algunos casos aún viven, en lugares que fueron considerados los más peligrosos del planeta. Hoy vamos a recorrer los rincones más oscuros de América Latina y más allá. Desde cárceles dominadas por mafias en Ecuador, hasta calles donde la muerte era pan de cada día en El Salvador. 5 países, 5 historias reales y una sola pregunta: ¿cómo llegaron a ese punto? ¿Y es posible salir del infierno? Prepárate para un viaje donde la verdad supera la ficción. Esto es 5 naciones marcadas por el crimen, el caos y el miedo. Durante muchos años, Ecuador fue un país tranquilo, sin grandes carteles, sin guerras de pandillas. Un país turístico, amable y lleno de paz. Pero entre 2021 y 2024, todo cambió. Los carteles mexicanos y colombianos comenzaron a usar Ecuador como centro estratégico para enviar toneladas de droga a Europa y Estados Unidos. Y lo hicieron sin pedir permiso. Se infiltraron en puertos, instituciones y hasta en las cárceles. Las prisiones se convirtieron en campos de batalla. Más de 400 muertos en masacres carcelarias. Videos grabados con celulares mostraban escenas de horror, reclusos desmembrados, cuerpos calcinados, violencia sin límites. En las calles, el caos fue igual. Explosiones, sicarios en motocicleta, policías asesinados en sus patrullas, periodistas amenazados. En enero de 2024, el gobierno declaró al país en conflicto armado interno. El enemigo ya no era invisible. Tenía rostro, armas y control. Ecuador, el país de la paz, se convirtió en un narcoestado en llamas. Pero no era el único. En 2015, El Salvador rompió un récord macabro, la tasa de homicidios más alta del planeta. Más de 100 asesinatos por cada 100.000 habitantes. La MS-13 y el Barrio 18 sembraban terror. Extorsionaban, mataban, desaparecían. Los niños crecían entre armas y amenazas. Las familias vivían encerradas, temiendo cruzar la calle equivocada. Y entonces, en 2022, Nayib Bukele lo cambió todo. Con el llamado régimen de excepción, comenzó una ofensiva total contra las pandillas. Más de 70.000 arrestos, miles de operativos, críticas internacionales por abusos y detenciones arbitrarias. Pero para muchos salvadoreños, fue el inicio de la libertad. En solo 2 años, El Salvador pasó de ser el país más peligroso a uno de los más seguros de toda América Latina. Una transformación polémica, pero innegable. Mientras tanto, en Honduras, el terror no daba tregua. San Pedro Sula fue por años la ciudad más peligrosa del mundo. Las maras controlaban barrios enteros, la extorsión era ley, y el silencio, la única forma de sobrevivir. Miles de hondureños emprendieron la ruta migratoria, cruzando fronteras, desiertos y selvas. No buscaban un sueño, huían de una pesadilla. Aunque la violencia ha disminuido ligeramente, el peligro sigue presente. Porque cuando la pobreza y la corrupción se combinan, la esperanza se vuelve frágil. Fuera de América Latina, otra nación también lucha contra sus propios demonios: Sudáfrica. Años después del apartheid, las cicatrices siguen abiertas. La desigualdad, el desempleo y la violencia estructural han convertido a sus ciudades en zonas de alto riesgo. En Ciudad del Cabo, el crimen organizado impone sus reglas: robos, violaciones, asesinatos. Un ciudadano sudafricano tiene más posibilidades de ser víctima de un crimen violento que de encontrar justicia. Y lo más doloroso, muchos ya lo ven como parte normal de la vida. Pero quizás el caso más estremecedor es Venezuela. No porque el crimen esté organizado, sino porque el Estado está desorganizado. Con una economía colapsada, inflación descontrolada, escasez de alimentos y una migración masiva, la desesperación se apoderó del país. Bandas armadas, colectivos y grupos irregulares llenaron el vacío que dejó el gobierno. Las leyes dejaron de tener efecto. La violencia se volvió la nueva moneda de cambio. Caracas, por años, fue una de las ciudades más peligrosas del mundo. Y aún hoy, muchos viven bajo miedo, sin electricidad, sin agua y sin futuro. 5 países, 5 realidades diferentes, pero una misma raíz: el abandono. La violencia no nace sola, nace del hambre, de la corrupción, del olvido. Pero también, en medio de la oscuridad, hay señales de cambio. El Salvador mostró que es posible revertir la historia, y otros países ya están dando pasos, porque nadie merece vivir con miedo, y ningún país nace violento. Se vuelve así, cuando se apaga la esperanza. La pregunta es: ¿será posible reconstruir lo que el miedo destruyó? ¿O ya es demasiado tarde? La respuesta
está en nosotros.